Hola, muy buenas tardes. Iniciamos Reporte Deportivo, este espacio de conversación siempre ligado con el deporte, y en esta ocasión estamos con un periodista y también editor de deportes del diario El Rancagüino. Estamos con Ricardo Bando. Ricardo, ¿cómo estás? Un placer tenerte acá. Hola Isaías, ¿cómo te va? Gusto saludarte. Ricardo, más que nada queremos llevar esta conversación un poquito, conociendo un poquito tu trayectoria periodística y también este enlace con el deporte, cómo ha sido esa relación este último tiempo. Para comenzar, Ricardo, ¿cómo fueron esos inicios? ¿Cómo parte? ¿Cómo surge un poquito esa relación con el micrófono? ¿Y hace cuánto fue eso, además? Claro, la relación con el bichito parte desde chiquitito, porque, bueno, muchos no saben que mi papá fue futbolista, entonces uno conoce desde pequeños ambientes, en aquellos tiempos el reportero iba con cable, ¿no? Lleno de cable a camarines mismos a entrevistar, y ahí a uno le empieza a llamar la atención, po. Y ya después, de más grande, en la media, empecé en radio, a los cuantos, 16 años empecé en radio. Entonces, desde ahí comenzó esto, después periodismo, vamos por periodismo, y una vez ya adentro, uno busca obviamente su área de especialización, donde uno más entiende del asunto, y llegamos al periodismo deportivo, claro, por aquella razón que te contaba de tener un padre futbolista. Y en esa línea, Ricardo, ¿alguna noticia que tú recuerdes que digáis, me tocó cubrir? ¿Cuáles fueron las primeras noticias que te empezó a cubrir ya como periodista? Bueno, la típica cobertura de fútbol, de partidos, pero recuerdo una que quizás fue muy dramática y mucha gente se acordará, el tema del bus que cayó al Tinguiririca, en San Fernando. Si bien no estaba estudiando, pero ya estaba obviamente metido en esto. Fue muy complejo, fueron muchas vidas que se perdieron en aquel accidente. Y no fue uno solo, sino que Mm. además hubo otro también en la misma zona. Entonces fueron años complejos respecto a eso, de accidentes fuertes, graves ahí en San Fernando, que sin duda que marcan, ¿no? Porque el tema del dolor, Claro. de cómo tú informas eso, sin duda que es complejo. Ese fue como el primer acercamiento ya con una noticia a nivel nacional, porque recordemos eso fue a nivel nacional, fue el primer gran accidente que digamos de turbús Sí. en la ruta, digamos, en carretera. Y en esa misma línea, Ricardo, consultarte, luego de esto, obviamente, de ir conociendo la magnitud de ciertas noticias, ¿qué te pasa a ti al momento ya, posteriormente? Viene una noticia muy, muy impactante que fue la accidente de los 16, que también tiene vinculación ahí con el deporte, con el fútbol. Eso fue complejo, desde el punto de vista informativo, desde el punto de vista de cómo tú tratas el dolor. Porque recordemos, son 16 personas que fallecen en este accidente ahí en Tomé. En la noche, yo no viajé ese día a Concepción, Ya. sí otros colegas, pero rápidamente el teléfono, en la noche, se pasó esto, tú te ubicas, dónde es, cómo llegar, aquella vez. Y ya después lamentablemente los cuerpos en la ciudad, el acudir a los velorios, esa misa multitudinaria ahí en el estadio, sin duda que pega. O sea, si obviamente la familia nos recuerda, ¿no? Los fallecimientos, a uno que le tocó cubrir aquello ya en Rancagua, sin duda que aún uno recuerda, aún Mm. duele, y es una herida que para esta ciudad, que para los hinchas de O'Higgins, sigue abierta. Sí, y yo particularmente, para compartir un Mm, poquito de mí también, a mí me pasaba algo quizás con esa noticia, como a ti te pasó con el Tinguirica, mm. quizás a mí mi acercamiento periodístico fue esa noticia, tenía quizás algunos conocidos en ese viaje, y claro, fue una noticia impactante que para el periodista o para que la gente también nos esté escuchando, viendo, es bastante difícil ver el límite, de dónde Mm. hasta cuándo, y cómo acercarse a aquello. ¿Cómo fue ese trabajo periodístico, Ricardo? Mira, recuerdo de un velorio que se hizo en Illanes, en una iglesia evangélica que está en Illanes. Andaba con un reportero gráfico, creo que Marco Lara. Ingresamos y ya con solo ver la imagen le digo, Marco, hasta aquí nomás. Ya. ¿Cachai? No, una foto amplia y estamos. Porque sin duda que era mucha la congoja, mucha gente afectada, no solo dentro del templo, sino que también afuera. Mm. Y además después de seguir los cortejos, de ver ese estadio lleno con hinchas de todos los clubes, que eso sin duda que es un hito no menor, que cada club representante por sí o porque su barra lo envió, vino a Rancagua, estuvo acá acompañando en el dolor a la hinchada, a las familias. Eso fue Exacto. muy, muy lindo además, Mm. dentro de toda la tragedia que se vivía. Sí, no, es importante además quizás con un momento bien particular que también vive el fútbol chileno, posteriormente quizás llegan esas dos Copas América, digamos, pero de ahí yo siento que hay un fútbol que queda en ese momento, en ese recuerdo, quizás si uno mira hacia atrás,
algo particular ocurría en esos años 2010, 2000, ya incluso 2005, si queremos meter un poquito más atrás, con clubes que tuvieron participación internacional. Es increíble como uno empieza a mirar atrás periodísticamente y se va como encasillando ciertos elementos. Posteriormente, Ricardo, ¿cómo viene esa primera estrella, siendo quizás periodista en un diario local? ¿Cómo el diario, quizás el Rancagüino, que cumple más de 110 años informando a la región, cómo fue ese tratamiento y cómo se enfrenta ante la noticia quizás más celebrada como fue esa primera estrella que se logró en aquel año? Más celebrada, festejada y tomada, como dirían por ahí. Bueno, esto comenzó en Talca, ¿sabes? Que unos días antes, cuando fue aquel partido con Rangers, viajaba en caravana, obviamente el equipo del diario, más toda la gente que se topó en carretera, y ver ese estadio de Talca lleno, ganarlo en el último minuto con un penal, mientras te contaban del otro lado que estaban festejando ya en Calera que Católica era campeón, y se logra ese objetivo de ganar el partido y después ir a Santiago, fue algo hermoso, porque no comúnmente uno ve que una caravana de miles de hinchas se traslada en, no sé, 90 kilómetros al Nacional para poder estar ahí y además ganar el partido. Fue hermoso. Me acuerdo que estábamos en palco con Luis Fernando González y detrás de nosotros estaba Ricardo Humor. Es más, no soportó la emoción, entre comillas, del término del partido y se paró. O sea, fue una escalera a ver el juego. Y la escalera me quedó a mano. ¿A cuánto? 2, 3 metros. Entonces lo pude tener ahí al momento del pitazo final, de la alegría, hasta un abrazo me llevé por lo anterior. Pero fue gratificante ver cómo ese O'Higgins de Berizzo, con todo lo que pasó ese año, con toda la emoción que hubo, logró el objetivo que se le arrebató arbitralmente el 2012. Sí, para qué recordar también aquel hecho donde, bueno, después declara Osa también en algunos medios que siente todavía esa culpa por aquellos errores, dice que vivió en aquella final, la primera que tuvo O'Higgins con Universidad de Chile un año atrás. En esa misma línea, Ricardo, hoy ya viendo esta realidad quizás de los medios digitales, la aparición de la inteligencia artificial, ¿cómo ha ido ese tratamiento con la información periodística sumado también al deporte? Porque hay muchos deportes que quizás se desconocen. ¿Cómo ha sido ese trabajo? Sí, bueno, la cobertura tú bien sabes que es compleja cuando hay mucho deporte, hay muchas ramas que si no te llaman, literalmente no sabes que están, de que hoy hay competencia. Lo fundamental en ese sentido son las redes sociales. O además también acercarse al medio, no solo al Rancagüino, sino que también a todos los medios, a TVN y a todos los locales, porque es la única manera que se den a conocer. Sí, las redes sociales ayudan, es verdad. La inteligencia artificial también. Pero ahí estamos con el arma de doble filo. Hace poco vi una imagen de un accidente que hubo en la zona y un medio utilizó inteligencia artificial para modificar la escena. Borró algunas piezas de la fotografía como para decir, esta fotografía es mía, es propia. Wow. Entonces eso nos llamó sin duda la atención y es complejo, o sea, te ayuda, es verdad. Por ejemplo, para el trabajo de redacción, hoy día casi un amigo más al lado. Perfecto. Pero en lo que tiene que ver con la parte ética, ahí hay que tener cuidado, porque sin duda, como te digo, el tratamiento es el fundamental. Que la persona que está a cargo de eso tenga también un nivel ético importante y profesional para no cometer errores y dejarse llevar por eso. Interesante eso, Ricardo, que por ejemplo a nosotros también nos ha pasado a veces cuando existen estos grupos de información, llegan muchas imágenes, mucho contenido. Tener ese cuidado, porque muchas veces llegan y se suben, ¿no? por tener esa inmediatez y ganar más rápido a veces esos likes que a veces te entregan, claro, algo de ayuda, pero al final mucho de eso es algo erróneo. Y en eso, ¿cómo ha sido esa relación quizás con los más jóvenes que han ido llegando al diario? Sé que tú también tienes un rol como editor. ¿Cómo ha sido esa relación, ese tratamiento para los más jóvenes que sí ya vienen con esta mochila bien cargada con la inteligencia artificial, con la búsqueda de información quizás no tan minuciosa como sí existía antes, digamos? Bueno, los tiempos, entre comillas, han cambiado respecto a la redacción. Antes uno estiraba, ¿cierto? Escribías mucho. Hoy día la redacción tiene que ser precisa, concisa, pensando también en que tu material va reproducido en la web. Exacto. Y sabemos que la gente no es tanto de leer mucho y con 2, 3 párrafos estamos. Entonces, los chicos escriben poco hoy en día. Sabemos que al joven también no le gusta leer. Exacto. Le complica eso. Pero sabemos que los periodistas venimos con una formación de poder leer, de poder analizar. Y en ese sentido, quizás a los de hoy les falta un poquito más de dar... ¿cómo lo puedo manifestar?
darle un poquito más de peso a esa información, contar quizá otro lado de la historia. Perfecto. Sabemos que está el hecho principal, ¿no? Pero hay cosas que a veces son anexas que también merecen ser contadas. Y ahí quizás está esa visión, pero creo yo que también lo da el tiempo, el tiempo de trabajo, de estar en la calle, de conocer cómo es esto. Pero sabemos que uno saliendo de la escuela de periodismo es un pollito, Claro. y necesita también ese tiempo de práctica. No, interesante esa lectura, Ricardo, que a nosotros igual nos ha pasado, de que muchas veces pasa eso de que vienen con una mochila cargada de herramientas, digamos, pero a veces el tiempo de la contingencia a veces no te lo permite. Ya para ir cerrando esta entrevista, Ricardo, y este espacio de conversación, me gustaría llevarte quizá a lo más reciente, esta actualidad que vivió Higgins de Rancagua, que quizá de un año 2024 ahí mal, 25 logra superarse un poco más y ya un 2026 quizá importante con lo que ha entregado hasta este momento, ¿no? Puedo decir que a mi juicio desde 2013 para adelante este es el mejor O'Higgins. Ha mostrado cosas importantes, ha sabido pararse cuando ha caído. Recuerda todo ese instante cuando comenzó en Copa Libertadores que hizo 11 cambios para un partido. Sí. Que le costó mucho, pero después fue encontrando este armado, este 11 que le saca una pieza, ingresa otra y no se nota. Entonces eso es importante y lo decía hace poco el técnico, que él también tiene la ilusión de que este grupo de jugadores pueda conseguir algo. Lo han mostrado en cancha, lo han mostrado en Libertadores, que son capaces, lo han mostrado en Sudamericana, que son capaces. Entonces si uno proyecta lo que viene para el segundo semestre, sin Copa Internacional encima, uno podría entrar a ilusionarse. Pero yo creo, lo anticipo, yo creo que este equipo va a ganar algo este año. ¿Sí? Sí, no tengo duda. Y en esa línea, ¿alguna figura que tú destaques, algún elemento diferente que tú veas en este equipo? Por ejemplo, a mí particularmente me llama mucho la atención el rol que ha tenido Leiva al momento de liderar algo que mucho tiempo atrás no existía, ese quizá voz de mando, digamos, que comúnmente se dice en la zona media del juego Higgins. Ese caudillo como que se tuvo con Braulio Leal, ¿te acuerdas? Claro. Claro, y además Juan cuando llega de un equipo de sentido, Exacto. que era Cobreloa. Muchas dudas dejó la hinchada cuando aparece, pero con juego, con hambre, metiendo en la cancha, se ha ganado también el cariño de la gente y el otro también la titularidad. Es un elemento importante, quizás pase desapercibido en algunos partidos, pero es el motor del equipo en la mitad de la cancha. ¿Y para ti? ¿Figura? ¿Dices tú? Para mí Francisco González, por lejos. El año pasado cuando llega a la sombra de Maxi Romero, ¿cierto? Desde Defensa y Justicia, un equipo de medianía de tabla en Argentina, pero Francisco González tuvo selecciones menores en Argentina. Sí, después una lesión que lo complica, no anduvo bien en Newell's, en Defensa y Justicia comenzó a mejorar, claro, y a tomar ese nivel que tuvo en juveniles, y ahora sin duda es para mí la figura del campeonato, el mejor extremo por derecha, es goleador, habilita, hoy día para mí es el alma del equipo. Bien, Ricardo. Mira, para ir cerrando quizás la última pregunta, Ricardo, quizás ya me dijiste mucho que veía este equipo con alguna copa, pero quizás ¿qué esperas tú de alguna otra forma en copas internacionales? Mañana un partido difícil por Copa Sudamericana. Siento yo que quizás este año lo vamos a mirar con mucho recuerdo, quizás después de que pase el tiempo, pero ¿qué reflexión te lleva un poquito esto de vivir quizás esa copa como fue el 2013, este buen momento como el 2025, 2026 y quizás pasar esa estrella media escondida que está ahí el 2023, 2024, donde estuvimos a punto de quizás bajar a segunda división? ¿Qué reflexión te lleva hoy este equipo Higgins y también llevándote a tu rol como periodista? Sí, fue un proceso largo respecto a aquel 2013, 2014, recuerda la Supercopa también. Lo manifestaba aquella vez a humor, que había que saber reinventarse, digo, en el éxito. Costó mucho, pasaron años complejos, de zozobra, salvándose el descenso a última hora, un año con Miguel Ramírez en la banca, salvándose de bajar en la última fecha sin jugar inclusive. Y ahora se encontró la mano el año pasado con los jugadores, con el cuerpo técnico que confió en esos jugadores y los jugadores confiaron en ellos, con Benigini me refiero. Se tuvo un buen rendimiento, se fue tercero. Y ahora el equipo quizá está más afiatado, hay mucho más conocimiento en la cancha respecto a los movimientos, respecto a qué hacer dentro del campo de juego, y eso creo que es fundamental para este cierre de año, donde uno cree que O'Higgins va a ser protagonista sin duda.
Perfecto. Muchas gracias, Ricardo, por este tiempo, este espacio de conversación aquí en Reporte Deportivo, un espacio de conversación siempre ligado hacia el deporte. Ricardo, agradecerte este tiempo, de alguna otra forma conversar un poquito de fútbol, de O'Higgins y también de periodismo. Es verdad. Muchas gracias y valore la tele pública, es importante. Gracias, Ricardo.